¿verdad?, que enseña la palabra de Dios y por lo tanto nosotros como iglesia las enseñamos o las creemos, las enseñamos y las defendemos, ¿está de acuerdo? Y son doctrinas, hermanos, importantes de entender para llegar a un conocimiento más pleno, más profundo de la palabra de Dios. Las doctrinas de la gracia, ¿y se acuerdan? Son 5 doctrinas, usted las debe de recordar: total depravación o depravación total; la segunda, elección incondicional; la tercera, expiación limitada; la cuarta, gracia irresistible; la quinta, perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Bueno, nosotros la semana pasada iniciamos viendo la primera doctrina, que se titula, ahí lo pueden ver en la pantalla, bueno, ese es el título general, pero esta es la primera doctrina, la depravación total. Y la semana pasada comenzamos a ver esta doctrina con este subtítulo, el pecado original. ¿Se acuerdan? El pecado original. Ahora, si podemos hacer un poquito hacia adelante la diapositiva, vimos una definición primeramente de depravación total. Es una pequeña definición que engloba todo lo que vamos a estar viendo. Y es que toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que haya quedado claro ya a la luz de las Escrituras que esto es verdad. Y podríamos decirlo a la luz de las Escrituras y a la luz de nuestra propia vida, ¿no? Siguiente, por favor. Vimos que la palabra depravación total, que a veces suena como depravados, la palabra no significa que el hombre es tan malo como puede ser, sino más bien, depravación total significa que la caída es tan grave que ha afectado al hombre en su totalidad. ¿Qué es su totalidad? Lo vimos la semana pasada. Afectó su mente, afectó sus deseos, su voluntad, afectó su corazón, afectó su cuerpo, inclusive llegó a la muerte, ¿no? ¿No es así? Por ejemplo, ve ahí en mente en Efesios 2:3, ¿no? Hacíamos los deseos de nuestra carne, ¿está de acuerdo? Deseos de nuestra carne. Íbamos en pos de la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Tenemos por naturaleza hijos de ira. Los deseos, la voluntad, bueno, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22, deseos engañosos era lo que nos caracterizaba. Y en Romanos 7, 14 y 15 podemos ver, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo, porque lo que no quiero, eso hago, ¿no? No ha afectado nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro corazón. Jesús lo dijo ahí claramente en Mateo, que del corazón salen, ¿cuántas cosas? ¿No? Pecado, fornicación, inmundicia, borracheras, envidias, celos, pleitos, contiendas. Jeremías 17:9 es claro: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí en Romanos 6:19 presentamos nuestro cuerpo para servir a la injusticia. Y una vez más, Romanos 7, 14 y 15, porque lo que no quiero, eso hago, veo esa ley en mis miembros, esclavos del pecado. Pues trajo como consecuencia en el mismo cuerpo la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, en otras palabras, o en sencillas palabras, lo que aprendimos la semana pasada, bueno, están copiándolo, ¿verdad? ¿Listos? Lo que vimos la semana pasada es esto, en una sencilla palabra. ¿Qué aprendimos? Bueno, la contaminación y corrupción en pecado en todos los aspectos del hombre. La contaminación y corrupción que trajo el pecado en todos los aspectos del hombre. Eso fue lo que nos enseñó el primer subtema. Entonces vamos a continuar el día de hoy, ¿verdad?, viendo la misma doctrina, depravación total, pero con otro subtema: la intromisión del pecado. La intromisión del pecado. Y una vez les aviso que
estaríamos culminando la primera doctrina la siguiente semana. Ya vimos lo que aprendimos, ¿verdad? La anterior semana, la contaminación y corrupción de todos los aspectos del hombre. Bueno, hoy lo vamos a ver al final igual como un pequeño resumen. Vamos a ver la universalidad en la que todos los seres humanos son concebidos, naciendo como pecadores. Vimos un poquito acerca de esto la semana pasada y le dimos un talloncito, pero ahora vamos a verlo de manera más acercada a la luz de las Escrituras, claro. Así que le invito a que hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos concedes la dicha y el bendito privilegio, Señor, de estar aquí para estudiar tu palabra, Señor. Reconocemos que sobre todas las cosas necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entenderla, Señor, para poder guardarla en nuestro corazón, Señor, para ser hacedores y proclamadores de ella, Señor, para entender estas doctrinas que ensalzan tu gracia, que exaltan tu gloriosa gracia y tu grande amor, para que podamos vivir vidas agradecidas en servicio y gloria tuya. Muchas gracias, Señor. Bueno, hemos ya entendido, lo entendimos la semana pasada. Si usted no vino, le invito a que pueda ver la transmisión que está ahí registrada en Facebook o en el canal de YouTube, creo que lo subimos también. Pero bueno, hemos ya entendido que todos como seres humanos hemos nacido no con un estado de neutralidad o de inocencia, sino con una naturaleza pecaminosa y corrupta. ¿Están de acuerdo? Que tiene su origen ¿en dónde? En el pecado de Adán y Eva. ¿Está de acuerdo? En el primer pecado, en el huerto del Edén. A esto, las consecuencias del primer pecado le conocemos, como se tituló la anterior semana el subtema, el pecado original. Recuerde que el pecado original no se refiere al primer pecado cometido por Adán y Eva, sino a las consecuencias de este. ¿Están de acuerdo? Hemos entendido ya que todos los seres humanos nacemos como pecadores y culpables. No se trata, recuerde, de lo que hacemos primordialmente, sino de lo que somos. No somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. ¿Desde cuándo? Bueno, si no le quedó muy claro la semana pasada, le invito a que vayamos una vez más a un texto que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 58. Miren lo que dice el versículo 3. Se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Muy paralelo a lo que decía David en su Salmo 51, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Ahí está claro el texto. Desde la matriz, o sea, ni siquiera hasta después en su segunda parte habla del nacimiento. Pero aquí está hablando en el vientre de su madre. Desde ahí se apartaron los impíos, dice el texto. Algo nos debe quedar claro, porque pensamos en los niños, ¿no es así? Ciertamente, escuche bien, los niños son inocentes en el sentido de que no han desarrollado una capacidad moral para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Es verdad eso? Pero no en el sentido de pureza. No, en ese sentido, ellos son pecadores. Recuerde, no porque ya hayan pecado. No se trata de lo que hacemos, sino principalmente de lo que somos. Y ahorita vamos a entender eso más a profundidad, por eso estamos aquí. No en un sentido de pureza. Ellos son pecadores y culpables, recuérdelo, a causa del pecado original. Las consecuencias del primer pecado. Adán y Eva.
Pero surge una pregunta que no quisiera que nos quedemos con duda en la mente, y vamos a tratarla hoy de responder a la luz de la palabra de Dios. Porque tal vez alguno se pregunte, ¿cómo puede ser esto? ¿Solo porque Adán y Eva pecaron, el resto de la humanidad se vio afectada? ¿Cómo un Dios justo puede transferir la culpa o la naturaleza de pecado de una persona a otra? Y algunos replicarán, eso no parece justo. Bueno, mire, antes de tratar de responder a esas objeciones, una advertencia. No tratemos de hacernos víctimas del pecado, echándole la culpa a Dios, como lo hizo Adán. ¿Se acuerda? La mujer que me diste. En otras palabras, Dios, tú te equivocaste. No hagamos eso, porque lo único que vamos a mostrar es la condición de depravidad en la que nos encontramos. No tratemos, ¿verdad?, de creernos más justos que Dios, por favor. Porque eso refleja, le repito una vez más, lo que hemos venido diciendo desde el principio, la gravedad de nuestra caída. Cuidado, hermanos, con ofender a Dios con nuestros pensamientos. Mucho cuidado. Bueno, ahora sí. La Biblia es clara, hermanos. La culpa de Adán es nuestra también. Véalo en Romanos 5. Y aquí vamos a estar leyendo Romanos 5, así que gusta poner un separador, porque si en algún momento cambiamos. Romanos 5, 18. En su primera parte, ¿qué dice? Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Ve? Es claro. La culpa de Adán es nuestra también. Y dice el versículo 19 también en su primera parte, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán, es claro. Los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. La Biblia es clara, repito, la culpa de Adán es nuestra culpa. Note eso, la culpa de Adán es nuestra culpa. ¿Pero por qué esto? Bueno, la Biblia responde, porque Adán fue nuestro representante ante Dios. Eso es bien importante, es primordial para entender esto. Nótelo, Adán fue nuestro representante ante Dios. La Biblia enseña que cuando Adán fue creado, Dios lo creó no solo para actuar y funcionar como un individuo singular, sino que Dios lo seleccionó para representar a toda la raza humana. Él era, por así decirlo, la cabeza de la humanidad. Así que sus actos fueron hechos no solo para Él mismo, sino para Él y para todos los que Él representaba. ¿Está entendiendo eso? Hermanos, ¿están aquí? Bueno. Y cuando Adán pecó, entonces representaba a todas las personas, por lo tanto su pecado se adjudica, o en otras palabras, se imputa a sus descendientes. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión en la Biblia? Bueno, pues la Biblia habla de un paralelismo entre Adán y Cristo, y como dice la diapositiva, los cuales son los dos, si puedes regresar, nada más el título, nuestros representantes, los dos representantes. ¿Cómo podemos ver esto? Les repito, en la Biblia, bueno, Pablo específicamente habla de un paralelismo entre Adán y Cristo, los dos representantes. Volvamos a leer en Romanos 5, mire lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué?
justos. Es un paralelismo, ¿no? ¿De quién está hablando en la segunda parte? De Jesús. Como podemos ver en este versículo, él habla de la representación negativa del primer Adán y la representación positiva del segundo Adán, del segundo hombre, porque recuerden lo que eso significa Adán, quien es Cristo. El segundo Adán, repito, o el nuevo Adán, el nuevo hombre. Ahora, si lee el verso anterior, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿quién? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Quién? Cristo. Entonces, estos dos textos hablan, por ejemplo, del primer representante, lo podemos ver en pantalla. ¿Quién es el primer representante? Cristo. ¿Cuál es su acto? Bueno, lo dicen los versículos 18 y 19, obediencia y justicia. ¿Cuál es el resultado en el representado? Justificación. ¿No es así? Estos dos textos hablan de la obediencia y la justicia de Cristo, que trajo como resultado la justificación de los pecadores. ¿Cómo es esto? Bueno, significa que la obediencia de Jesús se adjudica o se imputa a otros. ¿Están de acuerdo? ¿Quiénes? Los pecadores. Y se les cuenta como justicia. Esa vida perfecta, santa, sin mancha y sin pecado, Cristo se la da a los pecadores. Lo sabemos bien, los que vienen en arrepentimiento y fe. Y esos hombres y mujeres son declarados justos delante de Dios a causa de su representante. Bueno, no tenemos que profundizar mucho en este tema. Esto es el Evangelio. Y si usted no conoce esto y no ha creído a esto, pues déjeme decirle que usted ni es cristiano. Esto es el Evangelio. Esto es en lo que tenemos que creer para ir al cielo. Que tenemos que creer para tener salvación, comunión con Dios, al Espíritu Santo, vida eterna, ser hijos de Dios, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo? Hermanos, ¿qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Enfatizamos su muerte, sin lugar a dudas. Mire, Él murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Porque era pecador? No. Porque Dios transfirió, adjudicó o imputó ¿qué? Nuestra culpa a Cristo. Lo dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21. 5:19, perdón. No, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está la imputación. ¿Está de acuerdo? Al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, Dios le imputó nuestro pecado. Y por eso murió en la cruz. O sea, inclusive en la muerte de Cristo podemos ver este tema de imputación, ¿no es así? Y sí, ciertamente recalcamos la muerte de Cristo, pero nos olvidamos también que no solamente Cristo murió por nosotros, sino también vivió por nosotros. Esa vida que nosotros no podemos llevar, no podemos ni podremos llevar una vida perfecta que cumple el estándar de Dios. Él la vivió por nosotros para darnos. Así como Dios imputó nuestra culpa y por eso Él murió, así que Dios imputa la vida perfecta de Cristo, nos declara justos y por eso vamos a heredar ¿qué? La vida eterna. ¿No es así? Por eso somos llamados hijos de Dios. Por eso oramos y Él nos escucha. Por eso cuando oramos podemos llamarle ¿cómo? Padre. Por eso un día, si morimos, tenemos la esperanza de que resucitaremos con Él. Si no llegamos a morir y Él regresa, tenemos la esperanza, hermanos, de que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Está de acuerdo? ¿Qué somos ahora? Somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios transfirió, repito, o imputó la justicia de nuestro representante, Cristo, a nosotros.
Entonces váyanlo entendiendo. No podemos decir, y mucho menos como cristianos, en cuanto a la decisión de Dios de que otro, es decir, Adán, fuera nuestro representante y que las consecuencias de sus actos nos fuesen imputadas a nosotros, eso no es justo. No podemos decir eso como cristianos. ¿Qué hizo Dios por nosotros a través de Cristo? O sea, podemos decir, ay, qué injusto, yo voy a morir por la culpa de otro. ¿Y por qué no decimos, ay, qué injusto, yo voy a vivir por la vida de otro, mándame al infierno, Señor? Ahí ya no decimos nada, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? O sea, si nos deshacemos de esta idea de imputación, de representación, hermanos, el cristianismo no tiene validez. O sea, el tema de imputación, de transferencia, de representación es fundamental en la enseñanza cristiana. ¿No es así? ¿Qué hizo Dios para vernos justos a nosotros? Imputó la obra de otro, Cristo, nuestro representante, a nosotros, miserables e indignos pecadores, para declararnos justos y así heredar la vida eterna. Así como Dios determinó que Cristo fuera nuestro segundo y mejor representante, así Dios, hermanos, al principio de la humanidad, así Él decidió que Adán fuera nuestro representante. ¿Hay algo que reprocharle a Dios? Como le repito, si queremos reprocharle que Adán fue nuestro representante, pues ¿por qué no le reprochamos también que Cristo sea nuestro representante y nos vamos todos al infierno? ¿No es así? Hermanos, la Biblia entonces es clara. Así como se considera que los cristianos son justos, porque la justicia ajena de Cristo, es decir, una justicia que no es de nosotros, se imputa a los que son de Cristo. La culpa de Adán se imputa a todos sus descendientes. Aunque ellos no pecaron personalmente cuando lo hizo, o alguien de aquí comió del fruto prohibido, no, pero Adán era nuestro representante y la culpa también es nuestra. Así como la justicia de Cristo es nuestra ahora por la fe y podemos entrar con seguridad al reino de los cielos y podemos decirle con seguridad que Dios es nuestro Padre, con esa misma seguridad podemos declarar que en Adán todos caímos, que somos pecadores y culpables. Y lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? El primer representante que fue Adán. Representante, ahí está Adán, su acto, desobediencia y pecado. Su resultado en el representado, culpabilidad. ¿No es así? Pablo también lo enseña a los corintios. Mire, no solamente a los romanos, también a los corintios. Entonces era importante. Vaya a su primera carta. Los corintios están, de hecho, después de la carta a los romanos. La carta a los corintios está después de la carta a los romanos. Y vaya a primera carta a los corintios, capítulo 15. ¿Sí me está entendiendo o no, hermano? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Eso espero, hermano. La Biblia es clara, ¿eh? Mire, la Biblia no es difícil de entender. ¿Sabe qué es difícil? De aceptar. Se necesita fe. Fe en Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán, todos, ¿cuántos? Todos mueren. ¿Ve? Ahí está una vez más. Este paralelismo de representación. También en Cristo todos serán vivificados. Y mire, este versículo habla de qué? De muerte y de vida, ¿sí o no? Y están vinculados con los dos representantes de la humanidad, Adán y ¿quién? Y Cristo. Entonces es claro, a ver, hermano, ¿por qué por el pecado de Adán todos nacemos pecadores, culpables y con una naturaleza pecaminosa? Porque Él era tu representante y así Dios lo determinó. De la misma manera en la que Dios determinó que Cristo fuera nuestro mejor y mayor representante para darnos salvación y vida eterna a pesar de algo que nosotros no hemos hecho.
a pesar de que no lo merecemos y a pesar de que cada día parece que nos esforzamos por merecerlo menos. Así, es exactamente lo mismo. Dios así lo decidió. Ahora, algunos pensarán, entonces hermano, eso significa que cuando Adán mordió del fruto prohibido, desobedeció a Dios, ahí estábamos todos desobedeciendo. No. Mire, Pablo es claro, le dije que pusieron un separador ahí en Romanos 5, ¿no es así? Regrese a Romanos 5 y vea lo que dice el versículo 14. Sobre todo en la segunda parte del versículo, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Ve? Este versículo muestra explícitamente que los descendientes de Adán, es decir, toda la humanidad, no cometieron el pecado de este. Algunos han llegado a llegar a esa conclusión. Bueno, es que en Adán estábamos y ahí todos le mordimos. No. Aquí lo dice claramente. Los descendientes de Adán no cometieron el pecado de este. Pero hemos entendido ya que Él, siendo nuestro representante, Él siendo nuestra cabeza representativa, su acto y consecuencias se nos imputa. Podemos hablar de muchos ejemplos acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando algún político va a la organización a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Sí o no? Las Naciones Unidas, él está representando, él solo, ¿a un qué? A un país. ¿No es así? Y lo hemos visto, hermanos, en la política, en la historia política, que las decisiones de un solo hombre traen consecuencias a todo un país. ¿Sí o no? Porque él es el representante federal, legal de ese país. Es exactamente lo mismo. Dios así lo determinó. Ahora, entonces quiero que entienda esto. Ahora entendemos el por qué nacemos siendo ¿qué? Pecadores. Porque el pecado de Adán nos está ¿qué? Imputando. Por eso como que no nos cuadra la idea de que el bebé sea pecador, porque aún no ha manifestado ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, perdón. Ese bebé es pecador desde el vientre de su madre, porque el pecado de Adán, la desobediencia de Adán le está siendo ¿qué? Imputada. Ese es su representante. ¿Por qué ese bebé es culpable? Tan bonito, tan hermoso. Porque la desobediencia de Adán le está haciendo ¿qué? Imputada. Ahora entendemos el por qué nacemos siendo pecadores y culpables. El por qué heredamos una naturaleza corrupta. Porque en el momento que Adán desobedeció a Dios, su naturaleza, hermanos, cayó. Y así, hermanos, continúa de generación en generación, continúa hasta la fecha. Esa naturaleza caída va pasando de uno en otro. Ahora entendemos el por qué nacemos siendo pecadores, culpables, el por qué heredamos una naturaleza corrupta, y sí o no, la cual a su tiempo se manifiesta. ¿Sí o no? Y ese pecador y culpable se hace todavía una realidad más palpable en nuestra vida, ¿no es así? Porque ya no consiste, bueno, es que Adán pecó, era mi representante, yo nazco como pecador y culpable ante Dios y ya está ahí. No, la realidad es que la naturaleza pecaminosa en todo ser humano, la verdad es que le iba a decir voltéense a ver, pero no, véanse cada uno en un espejo. Todos estamos en la misma condición. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Como le repito, no consiste solamente en que cuando nacimos éramos pecadores y culpables, sino que con el tiempo esa naturaleza pecaminosa comenzó a ¿qué? A manifestarse. Y ahora sí, no solamente somos pecadores por el hecho de que nuestro representante pecó. Somos pecadores, hermanos, por nosotros mismos también. ¿No es así? Por un hombre, ciertamente, entró la condenación, ¿no? Pero después la muerte pasó a todos, dice el texto,
por cuanto todos pecan. Ok, sí, nacemos antes de nosotros haber pecado, pecadores, a causa del pecado de nuestro representante. Culpables a causa del pecado de nuestro representante. Es verdad. Y yo les he dicho, y lo podemos ver en la realidad, ¿cuántos bebés mueren, hermanos? Muchos. ¿Por qué? No debería, si no fueran pecadores y culpables, no morirían. La paga del pecado es muerte. Ciertamente son pecadores y culpables, no porque ya se haya manifestado en su vida el pecado, sino a causa de esa imputación que Dios hace. Y no es algo injusto, le repito. Imagínense si Dios, hermanos, de esa manera pensara que es injusto lo que Él hizo por nosotros en Cristo. No tendríamos salvación ni vida eterna. Así Dios lo determinó y Él es Dios, punto, se acabó. Pero tarde o temprano ese niño va creciendo. Y esa naturaleza pecaminosa que está en él desde el momento de la concepción, ya lo entendimos, se manifiesta. Y ahora sí, no solamente es pecador a causa, ¿verdad? Pecador y culpable a causa de su representante, ahora él también es pecador y culpable a causa de sus propios pecados, deseos, convicciones, anhelos, pensamientos, decisiones. ¿No es así? Ahora, mire, tal vez algunos dirán, pues si yo hubiese estado ahí. No, si yo hubiera elegido a mi representante, ese es porque Dios lo escogió, pero no, yo hubiera escogido uno mejor. O si yo hubiera estado ahí, como le dije, no, yo no hubiera desobedecido a Dios como pecador de Adán. Hermanos, ¿de verdad creemos ser más sabios que Dios? Recuérdelo, ¿quién eligió que fuera Adán nuestro representante? Dios. Y Dios, hermanos, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si nosotros, hermanos, a menudo nos equivocamos, ¿ustedes creen que hubiésemos elegido un mejor representante? El que hace las mejores elecciones es Dios, no nosotros. El hecho de que nuestro corazón no se calle ante la elección y el juicio de Dios, solo muestra, ¿sabe qué? Que si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Adán, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, o peor aún. El hecho de que estemos ahí, no, pero es injusto, no, pero eso muestra que hubiera sido igualito o peor que Adán. El tratar de cuestionar a Dios solo muestra la condición caída, la naturaleza caída de nuestro corazón. La Biblia enseña con absoluta claridad que tenemos una naturaleza caída y que ésta llegó al mundo entero como resultado directo de la caída de Adán y de Eva. Que el pecado se ha entrometido, por eso el título, la intromisión del pecado. El pecado se ha entrometido en lo más profundo de nuestro ser, en cada ser humano. Mire, podemos aquí pasarnos horas argumentando hasta nunca terminar acerca de cómo es que obtuvimos esta naturaleza caída, estos deseos pecaminosos. Pero la verdad es que hay algo de lo que estamos todos nosotros seguros, y eso espero, hermanos, que todos tenemos un problema en lo profundo de nuestro corazón. Y miren, no es el diablo, Si el diablo se esfumara, usted y yo seguiríamos pecando, por si no sabía. Por si cada vez que peca usted le echa la culpa al diablo. Pobrecito diablo, ya déjenme en paz un ratito. Y si no es el diablo, mucho menos es ¿quién? Dios. ¿Se acuerda de la advertencia del principio, no? Tengamos cuidado de echarle la culpa a Dios. Es una blasfemia muy grande, No es el diablo, no es Dios, no son los chamucos, no es la sociedad,
¿Qué dicen? Es que soy así, los jóvenes de ahora. Es que soy así porque la sociedad, mis padres, mis recursos, mis oportunidades. Mentira. Rico o pobre, pecador. Sano o enfermo, pecador. Con los mejores o peores padres, pecador. En la escuela pública o en la escuela privada, pecador. Sabemos, hermanos, que tenemos una naturaleza corrupta. No debemos engañarnos. Y dirán algunos, ¿y esto de qué me sirve? De valorar, hermanos, más el sacrificio de Cristo. El amor de Dios tan grande. Porque como les repito, Él justamente, todos quieren ir al infierno. Porque hasta eso no, ay, no me voy al infierno. Corremos para irnos al infierno. Huimos de Dios porque por naturaleza le aborrecemos. Ay, hermano, ¿cómo cree el hombre no es tan malo? No, ¿cómo no? Y es eso, mire, una de las cosas más misteriosas de la vida cristiana es que mientras más aprendemos de las cosas de Dios, y de hecho mientras más santificados nos volvemos en nuestro caminar con Cristo, más conscientes somos de la profundidad de nuestra caída, de lo corruptos que somos. A muchos no les gusta escuchar esto. Antes, como los fariseos, ¿se acuerda? Ellos se sentían sanos o enfermos. Sanos, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? Ok, ustedes están sanos, ¿para qué me necesitan, no? Yo he venido a los enfermos. ¿No es así? ¿Para qué necesitas a Cristo si no eres tan malo? Mientras más, hermanos, conocemos de las cosas de Dios, mientras más santificados nos volvemos en nuestro caminar con Cristo, más conscientes somos de las profundidades de nuestra caída. ¿Se acuerda lo que clamaba el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, versículo 14. Si estoy ahí, no, hice una cita mal, denme un segundo. De manera que, pero en el hacerlo, es el 24, perdón, ahí se me fue un número. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Quiere que le diga cómo sonaría ese miserable de mí si Pablo estuviera aquí? No, ¿verdad? Sí, mejor lo dejamos porque luego se espantan, ¿no? Están dormidos y se van a despertar. Miserable de mí, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Clamaba el apóstol Pablo, dándose cuenta de la gravedad en la que se encontraba su alma, su ser. Su ser, su cuerpo en específico. Pablo se daba cuenta que existía en él una depravidad, ¿se acuerda? Total. No que Pablo estaba haciendo malo, lo más malo posible, perdón. No, sino que Pablo entendía que el pecado había afectado todo su ser, sus pensamientos, sus intenciones, su corazón, su voluntad, sus acciones, sus deseos, todo. Iba por un lado a encontrar el pecado, iba por el otro a encontrar el pecado, iba por el otro. Donde buscara en su corazón había pecado. Miserable de mí. ¿Y se acuerda? Versículo 25. Gracias doy a Dios. Ojalá si pudiéramos vivir al contemplar la depravidad total en la que nos encontramos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora entiende el por qué Pablo viajó una y otra vez anunciando el evangelio de Jesucristo, hablando acerca del amor de Cristo. ¿Por qué Pablo dejó atrás
cualquier otra cosa que no fuera la cruz de Cristo? ¿Por qué Pablo no se gloriaba en ninguna otra más que en la bondad, misericordia, gracia del suficiente Salvador? Entonces te das cuenta por qué a veces no valoras el sacrificio de Cristo. ¿Por qué te da pereza leer la Biblia? ¿Por qué te da pereza orar? ¿Por qué te da pereza venir a la iglesia, involucrarte en la obra de Dios, predicar el evangelio? Porque no has entendido la condición tan deplorable en la que te encuentras y de la cual solo Cristo te puede salvar. Al punto que cuando te des cuenta de esa realidad seas como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? O como Isaías, que al igual, ¿se acuerda? Como el apóstol Pablo clamó: ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Altísimo, al Señor de la gloria de los ejércitos, el cual es santo, santo, santo. Él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. No sabía dónde iba, no sabía cuánto costaba, pero él sabía que el servir a Dios, a ese Dios que le había perdonado, y él ni siquiera conocía, hermanos, a plenitud del sacrificio de Cristo. Nosotros sí. Pero sin ese conocimiento, hermanos, él entendía que Dios le había perdonado y entendió que el servir a Dios no es una carga, es un privilegio. Es un privilegio. Ahí a la otra apagan su celular, hermano, por favor. Muy molesto que interrumpan de esa manera. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Lo vemos en la siguiente diapositiva. La universalidad en la que todos los seres humanos son concebidos, naciendo como pecadores, culpables y con una naturaleza corrupta. ¿Alguien tiene objeciones sobre esto? Pues ahí, dígale a Dios. Y le va a contestar a lo mejor, si es que él así lo quiere, como Job. ¿Y tú quién te crees? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? O dime cuándo le has dado por lo menos orden una vez al sol. Y entonces sí, me voy a rebajar a tu nivel y voy a tener que contestarte, Job. Pero mientras, tú no tienes que objetarme. Como el apóstol Pablo diría: ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Somos tan pecadores, tan injustos. No tenemos derecho alguno. Antes deberíamos callar. Y si quisiéramos abrir la boca, es solamente, ¿sabe para qué? Para agradecer a Dios. Solamente. Mire, vamos a terminar en el Salmo 58, donde leímos hace un rato. Quédese con esas palabras en su corazón. Dice el Salmo 58, versículo 1, versículo 2, en adelante. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿De verdad ustedes van a hablar justicia? Dice la palabra de Dios, nos dice a nosotros. ¿En serio juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Parece que se está burlando de nosotros, ¿no? Antes en el corazón maquináis iniquidades. O sea, ¿qué nosotros vamos a estar hablando de justicia? ¿Quiénes nosotros vamos a acusar de injusto a Dios? Por favor. Antes en el corazón, lo único que maquinamos, ¿son qué? Iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Ve? ¿Quiénes somos, hermanos, para altercar con Dios? Antes, le repito, démonos cuenta de esta condición
en la que nos encontramos. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Y si tú no has creído en la única esperanza que tiene el hombre, en la que aquel hombre, Jesucristo, Dios, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir a causa del pecado, te invito hoy a que de verdad, en fe y arrepentimiento, hagas de esa manifestación gloriosa de salvación una realidad en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y aquellos que hayamos creído ya, agradezcamos a Dios, porque no es por alguna justicia nuestra, sino por su misericordia. Padre, te damos gracias en esta noche, este bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Reconocemos que sobre todas las cosas necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Pues tu palabra dice que Él es quien convence de pecado, Señor. Yo pude estar aquí hablando tantos minutos, pero si tú no, Señor, vienes y conviertes el alma de aquellos que necesitan ser convertidos, Señor, nada sucederá. Solo tú tienes el poder de transformar nuestra vida. Solo tú tienes el poder de abrir nuestros ojos para darnos cuenta en esta condición tan deplorable en la que nos encontramos. Y a la vez, la necesidad tan urgente que tenemos de un Salvador. Y a la vez, de esa maravillosa noticia, el Evangelio, la buena nueva de que tú enviaste a tu único Hijo a vivir por nosotros y a morir por nosotros. Señor, que nuestros corazones sean llenados de gratitud. Concede fe a aquellos que no lo tienen. Y concede, Señor, gratitud a aquellos que perecemos de ella, Señor. Oh mi Dios, te necesitamos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Como dijo el apóstol Pablo, gracias doy. Damos gracias por nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esa misma